presentación, es cortita, tiene 4 o 5, no recuerdo, diapositivas. La idea es justamente guiarlos a ustedes en el recorrido, en este recorrido que nosotros fuimos haciendo por el tramo número 1. También la idea es que si ustedes tienen consultas, dudas o preguntas acerca de algún concepto, alguna idea, algún concepto clave que ustedes pudieron rescatar o pudieron encontrar en alguna de las lecturas que fuimos haciendo y que no se haya aclarado o que no haya quedado en claro a lo largo del recorrido que fuimos haciendo, sería bueno que puedan también plasmarlo, dialogarlo, socializarlo y que no queden estas dudas conceptuales y para poder avanzar rápidamente al tramo número 2 en el segundo cuatrimestre, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes se queden con la idea de que ambos tramos no trabajan de manera independiente, ¿no? Si bien en el plan de estudio se persigue esa lógica, a manera interna, la lógica interna de la cátedra no responde a esa perspectiva que se plantea desde el plan de estudio, ¿no? Entonces, están pensados estos tramos como un continuo, ¿sí? El tramo número 2 es una continuación del abordaje teórico y conceptual que nosotros fuimos haciendo a lo largo del recorrido por el tramo número 1, ¿sí? Porque necesariamente para poder avanzar al tramo número 2 nosotros tuvimos que haber hecho un recorrido general, conceptual, teórico sobre el campo de la pedagogía, su objeto de estudio, las funciones que tiene la escuela, la educación, el hecho educativo como objeto de estudio de la pedagogía, la relación que existe entre la educación, la escuela, la sociedad y el poder. ¿Recuerdan esa relación conflictiva que planteaba Silvina Birst, ¿no? Esa relación entre educación y poder, cómo la educación es considerada ya como un ejercicio de poder, y cómo esta relación entre educación y poder fue variando, fue sufriendo modificaciones y transformaciones a lo largo del recorrido por los paradigmas históricos. Los paradigmas pedagógicos históricos nosotros los vamos a ver, los vamos a analizar en el tramo número 2. Pero hoy vamos a iniciar ya ese recorrido por el primer paradigma pedagógico histórico, que es el de la escuela tradicional o el de la pedagogía tradicional. Para eso yo les había mandado el texto de Salazar, que yo les había dicho que no era necesario ni obligatorio que realicen la lectura de esas primeras 8 páginas para el encuentro de hoy, sino que ya cuando vayan a leer esa lectura tengan más o menos las orientaciones metodológicas y conceptuales para poder comenzar ese recorrido por el paradigma pedagógico tradicional, que es el primer paradigma pedagógico histórico. Y cuando hablamos de paradigmas pedagógicos hacemos referencia a todo ese estudio, a todo ese abanico de estudio, de reflexiones y de análisis que se fue haciendo en el campo de la educación como objeto de estudio de la pedagogía a lo largo de la historia, ¿sí? El primer paradigma que nosotros vamos a encontrar históricamente en el campo de la educación es el paradigma tradicional, que otros autores lo denominan como el paradigma normalizador. ¿Sí? Es el famoso paradigma que contempla la función de la escuela, se acuerdan, normal, ¿no? De las escuelas normalizadoras como primeras instituciones, no solamente en el país, sino en todos los sistemas educativos a lo largo del mundo que justamente estaban surgiendo, ¿no? Se estaban constituyendo. Que en nuestro país, que muchos mencionaron en su esquema o mapa conceptual correspondiente a la actividad de este esquema, mencionaron la ley 1420 como primera ley, como primer marco legal que justamente buscaba regular esa educación, ese sistema educativo que estaban haciendo en Argentina, ¿no? Y que mencionaba María Silvia Serra, la autora, en su texto Hacer Escuela, ¿no? Y estos rasgos característicos que todos muy bien mencionaron en su esquema, que hacen referencia a esos rasgos que justamente le dieron una impronta, le dieron una identidad a las instituciones educativas que estaban naciendo, y ese sistema educativo que se estaba constituyendo, que se estaba conformando en nuestro país, ¿sí? Vamos a retomar el tema de las leyes ya en el segundo cuatrimestre, en el segundo tramo, perdón, ¿sí? En el segundo cuatrimestre. Está bueno que ustedes hayan podido mencionar
Sé que algunos también buscaron la ley 1420, leyeron un poco del marco general de la ley 1420 y esto está muy bueno, esto nosotros lo vamos a retomar en el tramo número 2 para seguir avanzando en las otras leyes que luego de que se deroga esta ley 1420, vienen justamente a intentar reorganizar esa educación que se intentó organizar con la ley 1420, pero que no tuvo mayores éxitos, ¿no? Porque dejaba de lado muchas cuestiones acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y por qué esta ley 1420 como primera ley o como primera marco regulatorio de este sistema educativo dejaba de lado muchas cuestiones o factores del aprendizaje de los estudiantes? Porque justamente respondía a un ideal de sociedad, ¿no? Que justamente se daba en un contexto sociohistórico y cultural particular, que era en la década de 18, en la década del 20, en la década del 30, del 40 y del 50 en nuestro país, ¿no? Con esa idea del progresismo, de repetir, de reproducir ese progresismo e iluminismo que estaba justamente desarrollándose en Europa, esa idea de desarrollo, de progreso, se intentaba reproducir, imprimir en nuestro país, y se entendía que la escuela era la única institución capaz de ofrecer ese disciplinamiento y ese progreso para cualquier sociedad, ¿no? Por supuesto, se dejaba de lado muchas otras cuestiones y factores relacionados tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Y justamente se dejaba de lado porque hay una base filosófica, hay una base psicológica que sustenta el nacimiento y el surgimiento de este sistema educativo y de esta ley 1420, que es lo que ustedes van a trabajar, o quizás ya lo fueron trabajando durante este primer cuatrimestre en psicología, lo que es el conductismo, ¿sí? La teoría psicológica del aprendizaje conductista. Y vamos a ver cuál es el impacto que esta teoría psicológica del aprendizaje tiene en la conformación de los sistemas educativos y en las funciones que justamente se le otorgan a la educación, a la escuela como institución justamente disciplinadora y de orden. ¿Alguna vez escucharon hablar del conductismo o que lo vienen trabajando en didáctica, aún todavía no lo abordaron? Mientras voy compartiendo, a ver si me quieren contar. No, todavía, profe, creo que no lo vimos en didáctica. Yo escuché hablar, profe, pero no lo vimos en didáctica todavía. Bien. Creo que el año que viene pasa. ¿Cómo, Soledad, se entrecortó justo? Creo que el año que viene tenemos. Igual en didáctica van a comenzar, seguramente si no lo vieron ahora en el primer cuatrimestre, lo van a empezar a abordar, a desarrollar ahora en el segundo cuatrimestre, ¿no? Pero a modo general, ¿sí? Existen, también lo van a ver en psicología, por supuesto, dos grandes teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Dos grandes teorías que intentaron a lo largo de la historia de la educación, a lo largo de la historia de la conformación de los sistemas educativos, intentaron explicar e intentan hoy en día explicar cómo aprende un sujeto al interior de esas instituciones educativas y más específicamente al interior del aula, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos dicho que la pedagogía puede ser considerada como la ciencia madre o la ciencia de la educación madre, pero que tiene diferencias conceptuales y epistemológicas tanto de la didáctica como de la psicología educacional, que si bien tiene diferencias teóricas, epistemológicas y sus objetos de estudio son diferentes, la pedagogía necesitó a lo largo de su historia y necesita permanentemente del aporte de estas dos grandes disciplinas, como también por supuesto de la sociología y de la filosofía en segundo grado, ¿no? Pero de la didáctica y de la psicología educacional la pedagogía se nutre permanentemente. ¿Sí? Imagínense que los paradigmas pedagógicos históricos tienen sus bases en las teorías justamente psicológicas del aprendizaje, ¿no?
Es la teoría conductista del aprendizaje la que le da las bases, la que le brinda las bases psicológicas a la pedagogía tradicional para intentar explicar cómo aprendía ese sujeto del aprendizaje que es el alumno en ese contexto y en esas instituciones educativas que estaban surgiendo, ¿no? Y que tenían una función principal que era la de disciplinar, la de generar ese estado de orden y de progreso que necesitaba la cultura, que necesitaba la sociedad para poder parecerse a Europa, ¿sí? Para poder reproducir acá en nuestro país y en Latinoamérica esa idea del iluminismo y del progresismo que se estaba gestando y que se estaba desarrollando en Europa, ¿no? Pero antes de avanzar con esto, de la pedagogía tradicional y cuál es la base psicológica, que es el conductismo, el que nutre esta pedagogía tradicional y esta forma de entender cómo aprendía el sujeto en el aula, vamos a pasar a este pequeño recorrido que vamos a hacer por lo que nosotros fuimos abordando en el tramo número 1. Si voy muy rápido, me avisan, ¿sí? Y lo vemos, lo trabajamos un poquito más lento. Si tienen alguna duda, alguna consulta, también me frenan y lo dialogamos, lo socializamos. Y si se quieren anotar alguna consulta para el final, también lo pueden hacer, ¿no? Si queda algo pendiente, la idea es que no quede nada pendiente de este primer tramo, ¿sí? Que nosotros ya continuemos en el segundo cuatrimestre con el segundo tramo, teniendo claro estos conceptos que son prioritarios, ¿no? Para poder avanzar en este recorrido por la cátedra en general. ¿Cómo iniciamos nosotros el recorrido? Nosotros iniciamos este recorrido partiendo de la definición de la pedagogía como disciplina académica y científica particular. Aparte de definir a la pedagogía como una de las ciencias madres de la educación, como esa ciencia que justamente analiza y reflexiona acerca de la educación, nosotros definimos objeto de estudio y definimos cuáles son las principales diferencias que tiene este campo de estudio de la pedagogía con la didáctica, que muchas veces en el campo de las ciencias de la educación y en el cotidiano de lo escolar, de lo institucional, tiende a generar confusiones, ¿no? ¿Recuerdan esos dos grandes interrogantes iniciales que yo les había planteado? Por eso es importante que vuelvan sobre todas esas presentaciones que nosotros fuimos dialogando, conversando, recorriendo durante el tramo, ¿no? Esa primer presentación que hablaba de las diferencias epistemológicas y conceptuales entre la pedagogía y la didáctica. Y que yo les mencionaba que hay dos interrogantes claves para entender y para posicionarnos en estas diferencias entre la pedagogía y la didáctica. La pedagogía, que tiene como objeto de estudio al hecho educativo o a la educación propiamente dicha dentro de las instituciones escolares, va a responder a un gran interrogante que es ¿cuál es el sentido o para qué educar? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la educación para una sociedad? ¿Qué valor, qué importancia tiene la educación para una sociedad, para una cultura particular? En cambio, la didáctica, que no es una rama de la pedagogía y que es una disciplina académica y científica también particular, que tiene su propia agenda, que tiene su propio análisis, se concentra más en la tarea del sujeto de la enseñanza, ¿sí? Se concentra, hace su foco en el docente, ¿sí? Y para eso responde al interrogante de cómo enseñar. ¿Sí? La pedagogía, con su objeto de estudio, que si se quiere es mucho más complejo, es mucho más amplio que el de la didáctica, intenta responder a la pregunta, al interrogante de para qué enseñar, para qué educar, perdón. ¿Sí? Y la didáctica, concentrándose ya en uno de esos procesos de la educación, en uno de esos sujetos, que es el docente, va a intentar responder al interrogante de cómo enseñar, cómo enseña el docente, a través de qué estrategias, a través de qué metodologías, a través de qué recursos, ¿sí? A través de qué contextos. Entonces, si bien necesariamente también la didáctica va a tener que mirar los otros procesos, es decir, el aprendizaje y el currículum, se va a concentrar, va a posicionar su mirada en el docente, en el sujeto de la enseñanza. La pedagogía, en cambio, tiene que analizar y reflexionar acerca de la educación en las instituciones educativas en general,
¿sí? No solamente tiene que atender a lo que hace el docente, sino también a lo que hace el alumno, cómo aprende un alumno, cuáles son los vínculos o las relaciones que se generan entre el docente, el alumno y el saber. Una vez que nosotros definimos ese objeto de estudio de la pedagogía, analizamos las funciones, ¿sí? Recuerden las dos grandes funciones, y para contextualizar este marco teórico vamos a recurrir al material de Silvina Birch, ¿sí? Es Silvina Birch, en el texto del ABC de la pedagogía, que ella define el objeto de estudio de la pedagogía y que justamente define cuáles son las funciones que tiene este objeto de estudio que es analizado por la pedagogía, que es la educación, ¿no? La función de producción y la función de reproducción. ¿Sí? ¿Recuerdan esas dos grandes funciones que planteaba la autora en su texto? La educación no solamente tiene que atender a reproducir cultura, ¿sí? A reproducir esos saberes o conocimientos que fueron ya descubiertos, que fueron aprendidos, que fueron sobre los cuales se reflexionó, sino que también tiene que promover la función de producir nuevos saberes y nuevos conocimientos en los estudiantes, en los alumnos, en ese sujeto del aprendizaje que es el alumno. También en ese texto, y acá sumamos el texto de Soler Roca, La politicidad del hecho educativo, ¿se acuerdan? Nosotros trabajamos a partir de estos dos textos, de estos dos autores, la relación entre la educación, la sociedad y el poder, ¿sí? La relación entre educación y poder, porque necesariamente lo que sucede en la sociedad impacta, ¿sí? Y determina de manera directa lo que sucede en las instituciones escolares, en las instituciones educativas. Porque si bien luego en el texto de María Silvia Serra nosotros dijimos que uno de los rasgos característicos de las instituciones educativas, de las escuelas, es esa cerrazón, ese separamiento de la escuela y la sociedad, en términos de infraestructura, la sociedad tiene un gran impacto, lo que sucede en la sociedad tiene un gran impacto en las decisiones que se toman a nivel institucional escolar, ¿no? No es que está separada, ¿sí? En todas las esferas y en todos los ámbitos la escuela de la sociedad. Está separada porque su infraestructura, su espacio físico fue pensado de esa manera, ¿sí? Para darle una separación, como decía María Silvia Serra, ¿no, la autora? Al mundo del adulto y al mundo de los niños, ¿no? Al mundo adulto y al mundo de los niños. Pero esa idea de cerrazón justamente no contempla la idea de que lo que sucede en las instituciones educativas es independiente, ¿sí? Son factores independientes de lo que sucede en la sociedad. Todo lo contrario, todo lo que sucede a nivel sociedad, cultura, en todos sus ámbitos, político, ideológico, económico, social, ¿sí? Impacta de manera directa en la educación. Y la relación con el poder, ¿sí? Decía, de hecho, volviendo al tema de la relación educación-poder, decía Soler Roca, la educación está politizada, ¿sí? Entonces es imposible separar la esfera de lo educativo de lo político-social, ¿no? Porque de hecho la educación ya en sí tiene lineamientos que son políticos y sociales, ¿sí? Político-educativos, que es lo que conforma el campo del currículum, que ustedes lo van a ver en didáctica. Y por otro lado tenemos la relación educación y poder, que también lo vimos desde el texto de Silvina Birch, que la autora sostiene que la educación es una forma de ejercer poder, ¿sí? No es, por eso muchas veces tiende a ser conflictiva esa relación, porque al definir a la educación como poder, al decir que la educación es poder, se tiende a considerar que dentro del espacio institucional, dentro del espacio del aula, el docente utiliza mecanismos de control o mecanismos de poder para impartir ciertos saberes o conocimientos. Se tiende a confundir esta idea de poder democrático, de vínculos democráticos o de relaciones democráticas dentro del espacio del aula con la imposición de saberes que tiene el docente, ¿no? Para sus alumnos.
Entonces, la idea es romper con esa idea de que, más allá de que la educación es poder, este poder no debe ser pensado en términos de autoritarismo, ¿sí? El docente tiene un saber, tiene un conocimiento, es experto en un área, en una profesión, pero eso no le da justamente el derecho para ejercer un tipo de poder autoritario sobre sus estudiantes, sobre el grupo clase, ¿no? Ese poder, ese saber, tiene que ser democratizado y tiene que ser puesto a disposición para ese grupo de estudiantes, ¿no? Para ese grupo clase. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, para esta primera parte dijimos el texto de Silvina Birch y el texto de Soler Roca, La politicidad del hecho educativo. ¿Cómo seguimos por este recorrido? Bueno, nos concentramos a partir del marco teórico del texto de Soler Roca, en la politicidad del hecho educativo. El hecho educativo, fíjense, como el objeto de estudio de la pedagogía, no la politicidad del hecho educativo como objeto de estudio de la pedagogía, sino el hecho educativo, la educación propiamente dicha, es el objeto de estudio de la pedagogía. Esa educación, ese hecho educativo está politizado, ¿sí? De cierta manera llega y se imparte en las instituciones ya ligada, vinculada estrechamente con la esfera de lo político. A partir de eso hicimos una contextualización de este objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? En las escuelas, recuerdan, y esto lo hicimos desde el aporte de la autora María Silvia Serra, el texto de Hacer Escuela, ¿no? Le dimos esa contextualización, ¿sí? A este objeto de estudio de la pedagogía. Si nosotros dijimos que el hecho educativo, que la educación propiamente dicha, la educación formal propiamente dicha es el objeto de estudio de la pedagogía, necesitábamos contextualizarla, porque no cualquier tipo ni estilo de educación es el objeto de estudio de la pedagogía, sino esa educación que sucede, que se desarrolla en el interior de las instituciones educativas, de las escuelas, en cada uno de sus niveles, ¿no? Entonces, esa contextualización del objeto de estudio de la pedagogía, nosotros lo hicimos desde el aporte de la autora María Silvia Serra, el texto Hacer Escuela. Yo no fui poniendo los textos al lado, pero les voy como recordando para que tengan siempre a mano estas ideas principales y de dónde proviene ese análisis que nosotros hacemos sobre estas ideas, ¿sí? Desde qué texto nosotros vamos analizando estas ideas. No solamente contextualizamos el hecho educativo, el objeto de estudio de la pedagogía, sino que también en cierta manera caracterizamos a esa escuela, a ese contexto de la pedagogía, del objeto de estudio de la pedagogía. También hablamos de las funciones que tiene la escuela, estas dos grandes funciones que se le suelen atribuir a la educación, ¿no? El alfabetizar y el escolarizar. Y esta idea de entender, de pensar que la alfabetización y la escolarización son procesos independientes o son procesos que no están vinculados. Claramente Serra nos dice que la escolarización, incluye a la alfabetización. El alfabetizar es enseñar los códigos básicos de ciertas operaciones básicas, como la suma, la resta, el aprender a leer y escribir, que forma parte de todo un proceso de escolarización que es más profundo, que es complejo, y que incluye justamente el acceso a la cultura por parte del alumno. Entonces, esas son las dos grandes funciones que tiene la escuela según el texto de Serra. Pero también de este texto nosotros vamos a rescatar cuáles son los grandes rasgos que caracterizaron y que siguen aún caracterizando a lo largo de todo el recorrido que vamos a hacer por los paradigmas históricos, paradigmas pedagógicos históricos a una escuela, a este contexto de la pedagogía, ¿no? Esos cuatro rasgos característicos que ustedes fueron mencionando en sus esquemas, ¿no? La idea de la separación entre la escuela, la institución escolar y el mundo social amplio, en términos físicos, en términos de infraestructura, esa separación entre el mundo adulto y el mundo de los niños o de los jóvenes, que se separa por un tiempo y en un espacio particular que es la escuela, ¿no?
el rol del docente, el rol y la figura de ese docente, de ese sujeto de la enseñanza, el rol del alumno, ¿sí? De ese sujeto del aprendizaje, y la división o la distribución de todo sistema educativo según los niveles o según las edades, ¿no? Y justamente el desarrollo de los contenidos académicos de forma gradual. Esta idea que ustedes lo van a ver en la didáctica, ¿sí? De la didáctica magna del convenio, que sostiene que no se puede enseñar todo a todos, ¿sí? De que es necesario fragmentar el saber, el conocimiento. Y en esa gradualidad, ¿sí? En esa separación, distribución por niveles y por edades, es que el sistema educativo organiza justamente la fragmentación de estos contenidos culturales que son los saberes y los conocimientos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran agregar o que quieran preguntar? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces ese fue, ¿sí?, el recorrido que nosotros fuimos haciendo, los 3 grandes textos o autores que nosotros fuimos utilizando para abordar y reflexionar y analizar estas cuestiones teóricas, conceptuales, ¿no? El campo de estudio de la pedagogía, su objeto de estudio, la relación entre educación, sociedad y poder, la politicidad del hecho educativo, la contextualización de la pedagogía y de su objeto de estudio en las escuelas, las características y las funciones de esta institución escolar. ¿Sí? Nosotros lo fuimos haciendo desde el aporte y el análisis que nos brindan estos autores, ¿no? Silvina Birs, con su texto El ABC de la pedagogía, Sole Roca, con su texto La politicidad del hecho educativo, y María Silvia Serra, desde el texto del hacer escuela. Nosotros hoy vamos a introducirnos en este recorrido, vamos a iniciar este recorrido que lo vamos a finalizar en el segundo tramo, ¿sí? Que lo vamos a continuar y lo vamos a finalizar justamente cuando cerremos el tramo número 2. Este recorrido por los paradigmas pedagógicos históricos, ¿sí? Cómo la escuela, cómo la institución escolar llega a transformarse, llega a constituirse en lo que es en la actualidad. ¿Sí? Y con qué paradigma pedagógico es que se piensa tanto la enseñanza como el aprendizaje y los vínculos dentro de ese espacio y tiempo característico que es justamente la escuela, ¿no? Que es el aula escolar. No siempre, ¿sí?, se pensó los vínculos, la enseñanza, el aprendizaje, la transmisión del saber de la misma manera, ¿sí?, y bajo la misma base psicológica del conductismo, ¿sí? Si bien fue el primer paradigma pedagógico, el paradigma tradicional, en otros autores, en otras lecturas también pueden encontrarla, les decía al inicio, como el paradigma normalizador, ¿sí? Este paradigma tradicional corresponde al primer paradigma pedagógico dentro del campo de la historia de la educación formal, ¿sí?, que se desarrolla en las instituciones educativas entre los diferentes niveles, que intentó explicar lo que sucedía al interior de estos espacios particulares y complejos que son las escuelas, ¿no? Surge a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, surge en Europa y en Norteamérica y se intenta, como les decía, reproducir, ¿sí?, con un sistema educativo incipiente en el 1820 en nuestro país, ¿no? Y en la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil, como Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, este paradigma tradicional, que tiene sus orígenes a fines del siglo XVII y principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, se inicia y surge en Europa, ¿sí? En la Europa occidental, es trasladada, ¿sí?, rápidamente a Norteamérica, y de Norteamérica es justamente trasladada acá a América Latina. Yo les puse estos 4 grandes tópicos que nosotros vamos a ver, no solamente a partir del análisis de este paradigma tradicional, sino que lo vamos a retomar y sobre estos tópicos vamos a trabajar el resto de los paradigmas pedagógicos, ¿sí? Vamos a ir analizando y reflexionando acerca de las mutaciones, de las transformaciones que fueron sufriendo cada uno de estos 4 tópicos según cada paradigma pedagógico.
¿no? El rol del docente, el rol del alumno, la estrategia de enseñanza y la relación o el vínculo docente-alumno y saber. En el paradigma tradicional, estos tópicos se pensaron y se analizaron de una manera particular, ¿sí? Y diferente a la que se analizó, se pensó y se reflexionó en el paradigma de la escuela nueva, en el paradigma de la escuela tecnocrática y en las pedagogías críticas, que son los otros 3 movimientos o corrientes pedagógicas que nos quedan por analizar en el próximo tramo, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito porque está a punto de finalizar estos primeros 40 minutos. Nos volvemos a conectar un rato más, hasta las 4, para terminar esta presentación, ¿sí? Para terminar con el abordaje de este paradigma tradicional. Nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Bien, creo que ya volvió la mayoría. Vamos a continuar. Les estaba comentando, ¿no? Cómo vamos a iniciar este recorrido por los paradigmas pedagógicos históricos. ¿Qué son los paradigmas pedagógicos? Son todas aquel cúmulo de teorías, de saberes, de conocimientos, de reflexiones que se hicieron y que aún se siguen haciendo y se va a seguir haciendo acerca del campo de la educación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, los factores, los sujetos, los vínculos, las relaciones que se desarrollan al interior de estas instituciones educativas como contexto de la pedagogía, ¿no? Como contexto del objeto de estudio de la pedagogía? Esta forma de entender al docente, esta forma y perspectiva de ver al alumno, esta forma de pensar la estrategia de enseñanza o de pensar los vínculos entre el docente, el alumno y el saber, no se desarrolló siempre de la misma manera, no se dio siempre de la misma manera, ¿no? Cada paradigma tradicional le dio su impronta a cada uno de estos tópicos y al análisis de estos tópicos. Lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de este recorrido por los paradigmas pedagógicos es concentrarnos en estos 4 grandes tópicos que justamente describen y analizan lo que sucede al interior de estas instituciones educativas como contexto de la pedagogía. Uno de los tópicos, ¿sí? El primer paradigma pedagógico histórico fue el de la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional, que tiene su base psicológica en el conductismo les había dicho que como una de las grandes teorías psicológicas del aprendizaje. Para la psicología de la educación, y acá también es importante, volvemos un poquito, fíjense cómo vamos haciendo esta ida y vuelta entre los conceptos y los marcos teóricos, volvemos un ratito al inicio de este recorrido. Nosotros dijimos que la pedagogía, más allá de ser un campo, una ciencia, una disciplina académica y científica particular, necesitó y necesita permanentemente nutrirse del aporte de otros campos disciplinares. Entre ellos decíamos la didáctica, ¿sí? Que muchas veces dentro del campo de las ciencias de la educación se la confundió directamente con la didáctica o se pensó a la didáctica como una rama de la pedagogía o viceversa. Hoy nosotros estamos en condiciones de decir que tanto la pedagogía como la didáctica son 2 campos de estudio, son 2 campos disciplinares diferenciales, ¿no? Diferentes. Pero acá hay un campo de estudio, hay un campo disciplinar que nutrió y que nutre de manera permanente también a la pedagogía y que es el campo de la psicología educacional. La psicología educacional como rama de la psicología general. Esta psicología educacional justamente se piensa desde el análisis de sus 2 grandes teorías. Una es la teoría del aprendizaje conductista,
¿sí? Que fue la primera teoría del aprendizaje que intentó explicar cómo aprende un sujeto, ¿sí? En una situación de enseñanza, y la otra gran teoría que viene a romper justamente con las ideas y con los principales lineamientos del conductismo, a criticar fuertemente el conductismo, es el de la teoría constructivista, ¿sí? Esta teoría constructivista sienta las bases del resto de los paradigmas pedagógicos que nosotros vamos a ver en el tramo número 2. ¿Sí? Tanto de la escuela nueva, como de la pedagogía tecnocrática, como por supuesto el de las pedagogías críticas. Y es la teoría constructivista, la mirada constructivista desde la que se reflexiona y se piensa la educación actual. Más adelante vamos a ver cuáles son los principales lineamientos de esta teoría constructivista y por qué yo digo, ¿sí? Y por qué en educación se dice que justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula deben ser pensados desde la teoría constructivista, ¿sí? Ya no pueden ser pensados desde una teoría conductista del aprendizaje. A grandes rasgos, ¿sí? Para no meterme de lleno en el campo de la psicología educacional, para quedarnos dentro del campo de la pedagogía, pero sí partiendo de esta idea de que el conductismo sentó las bases de este primer paradigma pedagógico tradicional, el conductismo sostenía, ¿sí? Como primera teoría del aprendizaje, primera teoría que intentó explicar cómo aprende un sujeto, sostenía que el sujeto del aprendizaje, el alumno, es un sujeto pasivo, ¿sí? Que ese sujeto solamente aprende de su relación con un otro. Y ese otro, que en este caso, si lo trasladamos a la pedagogía, si lo trasladamos al contexto de la educación, ese otro es el sujeto, es el docente. Ese docente deposita, ¿sí? Deposita de manera directa en una mente vacía que tiene ese sujeto del aprendizaje, que es el alumno. Así, en estos términos, la teoría conductista consideraba al alumno en esa situación de enseñanza y de aprendizaje como una mente vacía, como una tabula rasa en la cual se debía depositar ciertos saberes y conocimientos que eran necesarios para moldear la conducta y la disciplina del alumno. ¿Sí? Imagínense pensar la educación en estos términos en la actualidad, pensar que ustedes se están formando para ser docentes y que van a interactuar con alumnos que tienen la mente vacía, ¿sí? Que no tienen nada en la mente, que son un recipiente sobre el cual ustedes tienen que solamente depositar, cargar esa mente, ese recipiente con información matemática. Imagínense. ¿Sí? Pensar que ese alumno no es un sujeto pensante, no es un sujeto constructor, no viene cargado de emociones, de sensaciones, de subjetividades, de particularidades, ¿sí? Imagínense cuán acotado fue justamente el análisis que hacía este paradigma tradicional, ¿sí? Un análisis corto, cerrado, acabado, que fue fuertemente y duramente criticado por el constructivismo, ¿no? Cómo pensar al sujeto del aprendizaje, al alumno, bajo estos términos, ¿no? Pero fue la primera manera, ¿sí? Fueron los primeros lineamientos y las primeras formas de analizar lo que sucedía al interior de estas instituciones educativas como contexto de la pedagogía. Entonces, el docente tenía un rol, ¿sí? Por eso les digo, nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir reflexionando a lo largo de todos estos paradigmas en estos 4 grandes tópicos, ¿sí? En el rol del docente, según el paradigma tradicional y según la base del conductismo, el docente tenía una única función dentro del espacio institucional y del aula, que era la transmisión directa del contenido, ¿sí? Depositar, como les había dicho, depositar y moldear, depositar la información en ese recipiente vacío del alumno y moldear su conducta. Es por esto que se dice, y en muchos textos se encuentran experiencias o se encuentran relatos de cómo en las instituciones normales, en las escuelas normales, hasta se alcanzaba el disciplinamiento físico, ¿sí? Con la regla o con algún otro instrumento por parte del docente que disciplinaba, que tenía como objetivo principal disciplinar la conducta del alumno, ¿sí?
transmitir saberes específicos básicos de manera directa, de manera lineal, y que la conducta del alumno sea moldeada en ese espacio institucional que estaba justamente pensado para esa tarea. El rol del alumno es el segundo tópico que vamos a analizar. Dijimos, un alumno considerado como una tabula rasa, como una mente vacía, un depósito vacío sobre el cual el docente depositaba, ¿sí?, cierta información y para moldear su conducta. El alumno era considerado como un sujeto pasivo, ¿sí?, un sujeto que solamente aprendía de esa interacción directa con el docente, y cuando el docente depositaba ese conocimiento, ese saber disciplinar en su mente, el alumno aprendía a través de la repetición memorística, ¿sí? Esa era la forma de aprendizaje que tenía, el estilo de aprendizaje que sustentaba esta pedagogía tradicional. Aprender repitiendo, ¿sí?, reproduciendo lo que el docente enseñaba, exponía. ¿Cuál era la estrategia del docente? La exposición, ¿sí?, la exposición teórica lineal, verticalista. El docente solamente transmitía cierto saber, cierto conocimiento disciplinario y lo depositaba en la mente del alumno, y el alumno aprendía reproduciendo, repitiendo memorísticamente ese contenido que depositaba el docente. ¿Y cómo se pensaba esta relación entre el docente y el alumno y el saber? Como una relación lineal, ¿sí?, como una relación verticalista, vamos a encontrar en otros autores. Salazar habla de el autor del Runi Salazar, que yo les envié el texto esta mañana, habla de una relación lineal verticalista, ¿sí?, de una relación lineal donde el docente tenía un nivel de superioridad pedagógica por sus saberes, por su formación, por su conocimiento, y el alumno aparecía en un nivel de inferioridad, ¿sí?, aparecía en un nivel inferior a la figura del docente. Es por esto que en las escuelas normales y en las escuelas que justamente eran argumentadas y sustentadas por este paradigma tradicional, la distribución física del aula, ¿sí?, aparecía con la figura del docente arriba de una tarima, en un nivel superior, y el grupo de alumnos, los bancos, las sillas, en un nivel inferior a esa tarima. ¿Sí? No existía la posibilidad de contacto visual directo. Imagínense hasta qué punto se consideraba esta relación lineal y verticalista, que el alumno no podía tener, y el docente no podía tener una conexión visual, ¿sí?, con el alumno. Por eso es que se lo posicionaba arriba de una tarima, para justamente dar a entender que ese sujeto de la enseñanza al docente era un sujeto, pedagógicamente hablando, en un nivel superior a la del alumno. Acá este poder que nosotros veníamos definiendo esta relación educación y poder, claramente es un poder autoritario, ¿sí? Es un poder que se puede pensar en términos de autoritarismo. El docente, para impartir y depositar cierta información en la mente vacía de un alumno que solamente acataba las órdenes específicas y los objetivos específicos del docente, ¿sí? Daba justamente lugar a la construcción, a la construcción teórica, a la construcción conceptual, al intercambio de ideas, de opiniones, etc. ¿Sí? Había claramente una relación pedagógica de poder, ¿sí?, de poder autoritario. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien que quiera agregar algo, que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Puedo continuar? Entonces, estos 4 grandes tópicos, ¿sí?, la figura o el rol del docente, la figura o la perspectiva del alumno, del sujeto del aprendizaje, y cómo se lo pensaba en ese espacio institucional, en ese espacio específico del aula, cuál era la estrategia de enseñanza, ¿sí? En este caso, en el paradigma pedagógico, existía una única estrategia de enseñanza que estaba basada en la exposición lineal, en la exposición teórica lineal por parte del docente. Y el cuarto tópico, que es el de la relación, el de los vínculos entre el docente, el alumno y el saber, ¿sí? Una relación lineal
una relación vertical, ¿sí? Que pasaba de un sujeto con una mayor autoridad pedagógica, a otro sujeto en una situación de inferioridad que era el alumno porque carecía de ese saber, y en el cual se debía depositar esos nuevos saberes o conocimientos o esa información que era considerada como contenido. Este paradigma tradicional, ¿sí?, analiza estos factores o elementos dentro del espacio institucional, como les dije, basados en una teoría conductista del aprendizaje, ¿sí?, en una teoría psicológica conductista. Y este conductismo, ¿sí?, en el campo de la psicología, sostenía que el alumno, ¿sí?, que el sujeto del aprendizaje era un recipiente vacío, que solamente recibía información, percibía y recibía cierta información por parte del docente y de manera memorística, reproductiva, lo aprendía y lo interiorizaba. Pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, Soledad? Este paradigma tradicional se ejercía en el nivel primario, secundario y también en enseñanza superior. Sí, en todos los niveles, ¿sí? Tanto en el inicial como en el primario, más fuertemente en el primario, como en el nivel secundario y como en el nivel medio, como en la formación que en esta época, en este contexto histórico social, era una formación pedagógica, ¿sí? Las escuelas normales que tenían a cargo justamente la formación de maestros y maestras tradicionales o normalizadoras. Ya salían con estos lineamientos tradicionales o normalizadores en esa formación pedagógica. Se preparaban docentes justamente para ejercer este rol del docente autoritario, este rol de la transmisión lineal o verticalista del saber o del contenido, y esa figura, ¿sí?, ese sujeto inferior al docente que era el alumno. ¿Sí? En todos sus niveles el sistema educativo se fue organizando, este paradigma fue organizando nuestro sistema educativo en todos sus niveles, ¿sí? Estos lineamientos que organizaron este paradigma tradicional se pensaban para todos los niveles. Para todos los niveles. Sí. Gracias. No, de nada, Soledad. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? No se preocupen que les voy a pasar esta presentación, también así ustedes lo tienen a modo de resumen o de este recorrido, este breve recorrido que nosotros fuimos haciendo. Este paradigma, es importante que puedan leer el texto de Runi Salazar, ¿sí? Estas primeras 8 páginas, inclusive la página número 8, el texto, fíjense que se llama Pedagogía Tradicional versus Pedagogía Constructivista. Yo les recomiendo que lean hasta la página 8 inclusive, porque justamente describe estos principales tópicos o lineamientos de la pedagogía tradicional. Y nosotros de la pedagogía o de la teoría constructivista nos vamos a encargar en el tramo número 2, porque es esta teoría constructivista del aprendizaje que sustenta el resto de los paradigmas pedagógicos. Pero esta pedagogía, este paradigma pedagógico tradicional fue sustentado, ¿sí?, y tiene sus bases en una teoría conductista del aprendizaje, ¿sí? De allí estos lineamientos, estos tópicos que son analizados de esta manera, esta forma de entender el rol del docente, esta forma de entender al alumno como una mente en blanco, como una hoja en blanco, como un recipiente vacío en el cual había que depositar ciertos códigos básicos de una cultura, cierta información conceptual, ¿sí?, de las áreas disciplinares, de la matemática, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, por supuesto, y la lengua, ¿no? La lengua y literatura. Entonces, estos códigos básicos de una cultura que eran depositados en un recipiente vacío, que era la mente del alumno, y que justamente eran aprendidos a través de la repetición memorística. Las relaciones dentro de esta aula, de este espacio institucional, eran relaciones claramente de poder autoritario, ¿sí? Esa figura del alumno como un sujeto pasivo, como un sujeto pedagógicamente hablando en un nivel de inferioridad, en un nivel inferior al del docente. Y el docente, como es experto en la disciplina, ¿sí?, como es experto en el saber disciplinar,
en el saber arial, que justamente se posicionaba ya físicamente también arriba de una tarima, en un espacio de superioridad, que no podía tener contacto visual ni relación directa con el alumno, con el grupo de alumnos, ¿sí? Estaba en una posición pedagógica superior a la del sujeto del aprendizaje, que es el alumno. Y había una única forma de enseñar, un único método, ¿sí? Y acá ya también, cuando hablamos de métodos o de forma o de estrategia de enseñanza, necesariamente nos tenemos que remitir a la didáctica, ¿sí? Porque decíamos al inicio, la didáctica es el campo disciplinar que justamente analiza y reflexiona acerca de cómo enseña un sujeto. Si la psicología educacional nos brinda el aporte y la reflexión acerca de cómo aprende un sujeto, el alumno, la didáctica nos brinda las reflexiones acerca de cómo enseña el docente, ¿sí? Y didácticamente hablando, este docente, según el paradigma tradicional, enseñaba a través de una única estrategia, un único método, que era la exposición verticalista y lineal, ¿sí? La exposición teórica, el docente hablando, los alumnos, ¿sí?, escuchando y reproduciendo de manera mecánica lo que el docente estaba exponiendo verbalmente, ¿sí? Todo muy cerrado, ustedes dirán, todo muy acabado en términos de educación, en términos de pedagogía, ¿no? Todo muy, muy acotado, ¿sí?, para todo el análisis que nos puede ofrecer el campo de las instituciones educativas y todo lo que sucede al interior de esas instituciones educativas y todo lo que sucede al interior del espacio del aula, ¿no? Fíjense, hoy no podemos pensar la educación en estos términos, de hecho el aula se ha trasladado, ese espacio físico pedagógico que sostenía la pedagogía tradicional como un espacio único que era el aula, hoy el aula se trasladó a nuestros dispositivos tecnológicos, ¿no?, con los que lo que tenemos a mano, con los que contamos, una computadora, un celular, una tablet, aquellos recursos tecnológicos pasaron a ser hoy nuestro espacio del aula, ¿sí?, nuestro espacio pedagógico del aula. Y por supuesto, la mayor crítica que recibe este paradigma tradicional con sus bases psicológicas en el conductismo es la idea del sujeto del aprendizaje, ¿sí? Es la idea de entender a ese sujeto del aprendizaje, al alumno, como una tabula rasa, como una mente, como un depósito vacío, ¿no? Imagínense con cuántas experiencias, con cuántas emociones, con cuánta subjetividad ya constituida llegan nuestros estudiantes al aula, ¿sí?, al espacio del aula. Imagínense pensarlos de esa manera para enseñar, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a profundizar, ¿sí?, en el tramo número 2, por eso les decía, en el tramo número 1 vamos a llegar hasta la lectura del texto de Salazar, los principales lineamientos de esta pedagogía tradicional, de este paradigma pedagógico tradicional, el análisis, según este paradigma tradicional, de estos 4 grandes tópicos, ¿sí?, que los vamos a ir comparando a medida que avancemos en los otros paradigmas pedagógicos. Vamos a ir viendo cómo, a partir de las bases constructivistas, estos tópicos fueron mutando y estas perspectivas acerca del docente, acerca del rol del alumno, acerca de las estrategias y los métodos de la enseñanza, y de los vínculos dentro del espacio del aula se fueron transformando, ¿no?, hasta llegar a la pedagogía crítica, que es el paradigma pedagógico contemporáneo, ¿sí? La escuela, la educación, en cada uno de sus niveles, justamente se piensa en la actualidad desde las bases de las pedagogías críticas, desde los lineamientos de la pedagogía crítica. Y el gran aporte que hace y que hizo, que sigue haciendo Paulo Freire, ¿no?, en el campo de la educación. Seguramente lo habrán escuchado alguna frase, habrán visto alguna obra de Paulo Freire. Es espectacular lo que hizo con la pedagogía crítica y lo que sigue haciendo aún en la educación, ¿no? Aún ya fallecido, de hecho este año se cumplen los 100 años del natalicio de Paulo Freire y desde la institución, desde el Instituto 15 se está pensando trabajar en alguna actividad para justamente abordar las principales obras de Paulo Freire.
No nos vamos a adelantar, esto nosotros lo vamos a ver si cuando avancemos en el análisis de los aportes de Paulo Freire podemos participar también de la actividad que está pensada desde el instituto como cátedra, ¿sí? Como cátedra del profesorado de matemáticas, si podemos participar también, ¿sí? Si podemos realizar algunas producciones para que se tengan en cuenta, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Esta actividad se está pensando desde el marco de un proyecto que se llama Proyecto de Autores y de Autoras, que crea un espacio de conversatorio de diálogo con algunos autores contemporáneos. Yo estoy como profesora referente de este proyecto para la institución, así que mi idea es poder incluir esta cátedra, la cátedra de pedagogía, en esa actividad de intercambio que se va a realizar en el segundo cuatrimestre, ¿no? con los demás profesorados. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Les queda alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Como Soledad, que se quedó con esa consulta, ¿no? Con esa duda acerca de si este paradigma, estos lineamientos sustentaban la educación en todos sus niveles, en cada uno de sus niveles, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Cómo, Soledad? Todo aclarado. Lo que sí sería montar todo. ¿Cómo, Soledad? Se te entrecorta mucho, no te alcanzo a escuchar. Sí, poder aprender, porque memorizar un libro es posible. Exactamente, ¿no? Imagínense pensar la enseñanza o pensar el aprendizaje desde la memorización de un libro, de un texto, ¿no? Después, justamente con esta teoría constructivista del aprendizaje, es que justamente se piensa el aprendizaje de otra manera, de una manera más dinámica, donde el alumno pueda aprender no solamente de la memorización, ¿sí? O de esa memorización mecánica, sino que también pueda aprender a través de la comprensión, puede aprender a través del juego, a través de la interacción, de experiencias con otros compañeros, con otros estudiantes, puede aprender a través de lo que es el famoso análisis de caso, ¿sí? A partir de una relación concreta y real, el alumno puede aprender, puede trasladarlo al espacio del aula y a la vida real. Entonces, un montón de otras estrategias y de métodos que se empiezan a considerar y se empiezan a analizar a partir de las teorías constructivistas de la enseñanza y del aprendizaje, y que empiezan a surgir con el paradigma de la escuela nueva, ¿sí? La escuela nueva, que es el otro paradigma con el que vamos a iniciar en el segundo tramo, es justamente el paradigma que posiciona al alumno, a este sujeto del aprendizaje, como el protagonista del aprendizaje, ¿sí? Porque este paradigma pedagógico tradicional claramente define al docente como el protagonista de la enseñanza y del aprendizaje, no considera las particularidades y las subjetividades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Del alumno. Ya la escuela nueva, con su base constructivista, posiciona al alumno como el protagonista del aprendizaje, ¿sí? Y que también puede construirlo no solamente en la interacción con el docente, sino también en la interacción con otros elementos o factores, o con un otro que no necesariamente sea el docente, que puede ser un alumno o una experiencia real que pueda intercambiar con su propio compañero, ¿no? Con sus propios compañeros en el aula. Muchas gracias, profe. No, por favor, Soledad. Vanessa, ¿vos querías consultar algo? No sé si vi que habías... Sí, ¿cómo estás? En realidad nada que ver, porque a lo mejor hablaron al principio, yo me uní más tarde, con respecto al final, no sé si aclaraste algo. Sí, estábamos conversando un ratito, está bueno que lo preguntes porque hay compañeros que se sumaron unos minutitos después. Yo todavía no tengo la confirmación de si ustedes, como estudiantes de primer año, ya están en condiciones de poder inscribirse y rendir ya en este llamado de exámenes, en estas mesas de exámenes que son de agosto. Hasta el año pasado, ¿sí? que se modificaron justamente estas cuestiones administrativas, los estudiantes de primer año recién podían rendir en las mesas en el llamado de noviembre-diciembre. ¿Sí? Yo quedé, justamente le decía a Juan, estoy esperando la confirmación desde
secretaría y desde preceptoría para ver si esto se modificó ahora, ¿no? Se modifica este año. En el caso, sí, y voy un poquito rápido porque ya me tengo que conectar como jurado a otra mesa. En el caso de que ustedes puedan rendir, sí, ya ahora en este llamado, en este próximo llamado de agosto, van a rendir, por supuesto, el final del tramo número 1, ¿sí? El final del tramo número 2 se rinde, por supuesto, al finalizar la cursada del tramo número 2. Generalmente yo, para las mesas de exámenes, lo que hago es un trabajo asincrónico integrador, ¿sí? Que no necesita, que no requiere una conexión por Zoom, porque entiendo las dificultades y que genera todas estas conexiones y los cambios de horarios y los horarios particulares que maneja cada alumno. Entonces trabajo de manera sincrónica. ¿Sí? Les cargo las consignas una semana antes de la mesa, unos días antes de la mesa, una semana antes, perdón, de la mesa del examen final, ¿sí? De pedagogía, tramo número 1, las consignas de ese trabajo integrador, creo el espacio de tarea en la plataforma donde se va a cargar directamente ese trabajo, donde va a ser cargado directamente por cada alumno ese trabajo, y allí asincrónicamente en el espacio de retroalimentación les cargo la calificación y la devolución asincrónica, ¿no? De esa mesa, de ese examen. ¿Sí? Bien. Sí, porque en realidad nosotros nos anotamos porque la preceptora dijo que nos anotemos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada en lo absoluto. Lo que está por definirse, lo que quedó por definirse en la última reunión que tuvimos general de docentes y de secretaría académica, es justamente esta cuestión de si los estudiantes de primer año pueden llegar a rendir ya en este próximo llamado de agosto. ¿Sí? Hasta el año pasado recién podían rendir en el llamado de noviembre-diciembre. Creo que todo marcha hasta ahora para que sí puedan rendir ahora ya en agosto. En el caso, sí, cuando ni bien yo reciba la confirmación en esta semana, yo les voy a informar en el grupo, para que también los que se anotaron y están en condiciones de rendir, ¿sí? Tengan aprobada la cursada, que la cursada por supuesto se aprueba con justamente la acreditación de todas estas actividades que nosotros, de las diferentes actividades que fuimos realizando. Si ustedes tienen aprobadas esas actividades, tendrían aprobada la cursada y estarían en condiciones de rendir el examen final del tramo número 1, ¿no? Porque el tramo número 2 a nosotros, este grupo académico, nos queda aún por recorrer el tramo número 2, ¿sí? Una vez que yo tenga la confirmación, les aviso en el grupo de WhatsApp, les pido que estén atentos y también les voy a avisar en qué fecha más o menos voy a estar cargando las consignas de ese examen final asincrónico integrador del tramo número 1 para que ustedes puedan descargarlas, puedan desarrollarlas y después volver a cargarla en la plataforma. ¿Sí? Si en el caso de que exista algún inconveniente, porque siempre todo mecanismo virtual, ¿no? Todo contexto virtual tiene sus pros y sus contras, en el caso de que surja algún inconveniente técnico, tecnológico, a la hora de cargar el examen, entonces estamos hablando, por supuesto, dentro de las hipótesis, en el caso de que ustedes puedan rendir y se presenten a la mesa, en el caso de que haya algún inconveniente tecnológico, técnico, que no puedan cargar el examen integrador en la plataforma, en ese caso sí me lo pueden enviar por correo. ¿Sí? Mandan un mensajito, profe, no pude cargar porque la plataforma no está funcionando, que puede pasar, de hecho pasa, y me lo mandan al mail con el que venimos intercambiando, ¿no? El Gmail. Bueno, ¿bien? Gracias. No, por favor, Vanessa. Bien, ahora vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿sí? Me tengo que ir rápidamente a otro Meet. Les voy a estar cargando en un rato, ¿sí? Cuando salgo de la mesa les voy a estar enviando por WhatsApp, por el grupo, la presentación, esta especie de resumen, recorrido rápido que hicimos por el tramo número 1. Recuerden siempre tener al lado las lecturas, ¿sí? Los autores que nosotros fuimos trabajando, que son ahora 5 con el texto de Salazar, ¿sí? El texto de Silvina Birz, el de Soler Roca, el de María Silvia Serra, perdón, y el de, son 4, ¿no? Y el de Salazar. ¿Sí? Bien,
Agradezco a todos por conectarse, ¿sí? Por mantenerse activos en la cátedra. Seguramente vamos a estar intercambiando consultas, ideas, información por el grupo de WhatsApp o por correo. Cualquier consulta o cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo, ya sea por el WhatsApp, por privado o por correo electrónico. Yo agradezco a todos, ¿sí? Que hayan mantenido una cursada regular, una cursada activa. Espero tenerlos a todos nuevamente en el segundo cuatrimestre, en el tramo número 2, para que podamos continuar trabajando juntos y que podamos llegar todos juntos al objetivo general de la cátedra, ¿no? Que es la acreditación y el recorrido, la cursada por ambos tramos. Espero que si están finalizando los otros espacios tengan muchos éxitos, que tengan un buen fin de cuatrimestre, y ya saben, cualquier cosita quedo a disposición del grupo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena semana. Cuídense mucho, y en vacaciones también. Bueno, Chao, gracias. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe, Chao, gracias. hasta luego, gracias.